todo tiene un propósito en el camino de Dios. Todo tiene un porqué y todo tiene un propósito. Eso hay que entenderlo. Vamos hoy a terminar la enseñanza del libro de Hechos. Hoy lo acabamos. De Éxodo. Y vamos, a prepararnos ya para entrar al Apocalipsis. Vamos a ir a Éxodo, capítulo... Ayer estábamos estudiando el Éxodo capítulo 34, ¿verdad? 32 y 33. Quiero al recalcar algunas cosas que no mencioné ayer porque nos faltó el tiempo, tuve que correr, nos quedó muy corto la hora del día de ayer. Éxodo capítulo 33, verso 32. Perdón, Éxodo 32. Sí, para pasar de una vez a los... Éxodo 32. Éxodo 32. Dice la palabra de Dios, leemos para gloria del Padre, gloria del Hijo y gloria de su Santo Espíritu. Dice así: que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por habernos permitido lecturar tu escritura, y te pedimos en este momento que tu Santo Espíritu nos dé sabiduría, entendimiento, conocimiento, Señor Dios mío, para poder discernir tu palabra y podamos comprenderlo. Señor Dios mío, háblanos con poder y con autoridad como tú siempre sabes hacerlo. Te damos gracias, Señor Dios mío, a ti, porque todas las cosas, Señor Dios mío, por ti suceden. Gracias de todo corazón te damos, Padre, en el nombre de Jesús, y que tu Santo Espíritu sea con nosotros siempre. Amén. Tomen asiento y mantengan las Biblias abiertas, por favor. Bien, a ver, para terminar el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es muy interesante, es una historia muy bonita. Han tratado de sacar películas y se quedan cortas al hacer todo lo que está escrito en el libro de Éxodo. Éxodo es un libro muy, pero muy interesante. Y bueno, ayer estábamos viendo que Moisés se enfada, se molesta cuando Israel se rebela en contra de Dios. Y eso debe ser, es un común denominador. Miren, eso debe ser común para todos los hijos de Dios. Cuando alguien que ama a Dios ve que su hermano, ve que su hermana empieza a andar chueco, no empieza a andar correctamente, eso a uno lo molesta, eso a uno lo enfada. ¿Por qué? Porque se supone que al igual que Moisés, él también fue liberado y el pueblo de Israel fue liberado, ¿sí? Y se supone que los hijos de Dios aman más a Dios que a su propia familia, que a su esposo, su esposa, a sus hijos, a cualquier persona en esta tierra. Se supone que aquel que ama a Dios debe tenerlo por encima sobre todas las cosas. Y es por eso que Moisés se indignó y por eso que Moisés se molestó. Moisés se airó contra su hermano Aarón. Es más, lo retó y lo dijo públicamente, lo avergonzó por haber cometido tan grave falta. Y Moisés le dice a Aarón que Aarón iba a morir a causa de su pecado. Moisés no le perdonó a su hermano, sí, no le perdonó el haber llevado al pueblo a cometer grande pecado y grande falta en contra de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que alguien de la iglesia está andando chueco, está andando mal, eso a uno lo molesta, ¿sí? Eso a uno lo molesta porque lamentablemente nos hace contrapeso en la iglesia. En vez de hacernos avanzar, ¿sí?, nos hace retroceder, nos hace estancarnos. Es por eso que cuando la hermana de Moisés, María, su propia hermana, murmuró en contra de él, la Biblia dice que Dios le dio una plaga y le dio lepra. Le dio lepra y el pueblo se estancó por 7 días. No pudo avanzar hasta que la lepra se pasara. Es por eso que cuando alguien en la iglesia falla, cuando alguien en la iglesia está jugando al ser el hermanito o la hermanita, ¿sí?, y piensa que quiere engañar a Dios, ¿me entiendes?, empieza a hacer contrapeso a la iglesia.
Empieza, hermano, a impedir que la iglesia avance. Nosotros desde tiempo deberíamos dejar de estar predicando que la mujer debe vestir así, que el hombre debe vestir así, que uno debe comportarse así, porque se supone que desde mucho tiempo ya eso lo hemos recibido, vez tras vez nos han enseñado, y ya no deberíamos estar predicando eso. Deberíamos estar enseñando, por ejemplo, cómo trabaja el diablo, deberíamos estar enseñando el mundo espiritual, deberíamos estar enseñando temas más profundos, como Pablo dice. Pablo dijo: yo debería enseñarles ya a dar de comer carne, pero ustedes tienen que recibir todavía leche, porque constantemente tenemos que estar repitiendo, no nos avanzamos. ¿Por qué? Porque la gente es así, ¿me entiende? La gente no entiende que cuando uno está en Dios, las cosas tienen que cambiar ya. Una persona tiene que cambiar. Tal vez no del todo, pero poco a poco, gradualmente va a cambiar. Y Moisés me hace recordar eso. Moisés me hace recordar que cuando él ve las cosas mal, él se enfada, él se molesta. Es por eso que Moisés se airó, pero su ira también fue tan fuerte que él dice en la Biblia que rompió las tablas de la ley. Las rompió. Las que Dios las dio, las que Dios había escrito con su propio dedo, él las echó al suelo y se partieron, se rompieron. Luego Dios le dice a Moisés: como tú has hecho esto, tú mismo ahora vas a cortar piedras y ahora tú vas a escribir, sí, lo que yo te voy a decir, porque tú rompiste esas piedras. Ahora, cuando Israel peca, Moisés también vemos la otra parte de Moisés, su corazón bueno, su corazón dadivoso, su misericordia que él tenía. La Biblia dice que el hombre más manso en la tierra fue Moisés. No ha habido ni habrá hombre más manso en la tierra como Moisés. Y lo vemos claramente. Moisés se pone, cuando Dios dice: voy a matar a todo el pueblo, Moisés dice: no lo hagas, ten misericordia, arrepiéntete de lo que tú vas a hacer. Y Moisés no solamente eso, él va más allá, y es ahí donde entra el verso 32. El 32 dice: que perdones ahora su pecado. Está intercediendo Moisés por Israel, el quien, ¿me entiende?, odiaba. Israel odiaba a Moisés, no quería que fuese su líder, pero aún así Moisés intercedía, dice: que perdones ahora su pecado. Y si no, mire, Moisés le pone una condición: y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Qué le está diciendo Moisés a Dios? Si tú vas a matar al pueblo, mátame a mí también. Moisés se pone en la brecha. Eso significa ponerse en la brecha. Es cuando, por ejemplo, hay una petición, ¿sí?, hay una urgencia. Muchos podemos orar, muchos podemos pedir, hasta de repente podemos llorar, ¿sí? Pero luego uno se va a su casa y sigue su vida normal. Pasan los días y se olvida. Son pocas las personas que cuando hay una petición lo anotan y todas las veces, todos los días, porque un cristiano debe orar todos los días, y espero que todos nosotros oremos todos los días, porque si no, estamos lejos de ser hijos de Dios. Un hijo de Dios es aquel que tiene comunión íntima con Dios todos los días. Si tú no tienes comunión íntima con Dios todos los días, entonces tú no puedes tener comunión con Dios. No esperes grandes cosas de Dios. Que no hay tiempo, la gente dice que no hay tiempo, y eso es una gran mentira. Usted no le puede engañar a Dios, porque la Biblia dice que para todo hay tiempo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar. Estamos cansados, llegamos cansados, es cierto, pero para Dios tiene que ser el tiempo. Si no hay tiempo en el día, pues en la madrugada tenemos que sacar tiempo para Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Moisés le dice a Dios: si vas a matarlos a ellos, mátame a mí también. Mátame a mí también. Entonces, como que Moisés nos enseña a ponernos en la brecha. Nosotros oramos, pero Moisés hizo algo diferente. Él fue más allá. Él se puso en la brecha. Él dijo: si vas a matarlos, mátame a mí también. Ahora, nosotros estamos lejos de Moisés, porque Moisés, ¿me entiende?, estuvo dispuesto a entregar su vida por gente que le odiaba. ¿Usted daría su vida por su enemigo? Yo creo que nadie. Aunque digamos que sí, yo creo que nadie. Alguien que le odia, alguien que le hace la vida imposible, yo creo que usted no daría su vida por nadie. Pero Moisés fue diferente. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo un encuentro con Dios. Moisés fue cambiado completamente. Él estuvo 40 días con Dios conversando. Y la Biblia dice que su rostro se fue transformado. Su rostro brillaba, eso lo vamos a ver más adelante.
Él fue cambiado. Es por eso que cuando Moisés está en los 40 días de ayuno, él cambia completamente, su ser cambia. ¿Por qué? Porque su carne murió, ¿me entiende? Él sujetó, en el ayuno, él sujetó su carne. Y la Biblia dice que él ayunó, fue el único hombre que ayunó 40 días sin comer y sin beber. El único hombre en la tierra. Ni Jesús hizo eso, ni Jesús. Y eso se lo voy a demostrar en la Biblia. 40 días, la Biblia especifica que él no comió ni bebió, pero Jesús solamente dice que no comió. Él tuvo que beber agua. Mateo y Lucas, hay que leerlo, Mateo 4 y Lucas 4, usted lo lee y usted va a encontrar que Jesús, después del ayuno, él tuvo hambre, no tuvo sed, debió tener sed. Y la Biblia dice que no comió, no dice no comió y bebió. Porque si él no hubiese bebido, ¿me entiende? La Biblia hubiera sido específica y hubiera dicho no comió ni bebió. Es más, científicamente, médicamente, es imposible que una persona viva más de 7 días sin tomar agua, porque el estómago segrega ácido y ese ácido te mata. Usted puede estar 7 días sin comer, hasta más días, pero sin beber agua, usted se muere. Y Jesús, la Biblia nos enseña que Él entró al desierto, ¿me entiende? Despojándose de su divinidad, de ser Dios. Él entró como hombre, como humano, tenía que vencerle al diablo. Era imposible que Él ayunase sin agua, Él bebía, tenía que beber. Un hermano me dijo, la Biblia no dice eso. Claro que la Biblia no va a decir exactamente todo lo que Dios nos quiere decir ahí, porque si no, no habría páginas. Juan dice que no habría páginas para escribir todas las cosas que Jesús hizo. Pero si tú lo escudriñas bien, tú lees y tú oras, tú vas a encontrar eso. Tú tienes que irte a varios pasajes de la Biblia. Entonces, ahora, Moisés, cuando estuvo en esos 40 días de ayuno, Gigi Ávila ayunó 41 días con agua. El único hombre que ayunó 41 días con agua. No se puede ayunar sin agua. Ahora, puede ser un ayuno seco, pero una semana tal vez. Pero bueno, eso es otro tema, el tema del ayuno. Miren, Moisés en esos 40 días y 40 noches que estuvo en el Sinaí, Moisés hubiera muerto, ¿sí? Porque él no tomó agua. Pero él no murió porque él estuvo con Dios. Y la gloria de Dios lo envolvía. Y cuando la gloria de Dios te envuelve, tú no necesitas nada. Cuando tú estás en la gloria de Dios, el tiempo y el espacio desaparecen. No necesitas nada. Estás como en el vacío, en el infinito. Es otro tema, eso es teología avanzada que deberíamos estar enseñando a la iglesia. Pero lamentablemente hay que estar repitiendo y hay que estar repitiendo las cosas porque la iglesia todavía no madura. La iglesia tiene que madurar. Entonces, cuando Moisés pasa esos 40 días, Moisés es diferente, es mudado en un hombre diferente. Y es por eso que él se pone en la brecha. Y él dice, mátame a mí también. Mira, Dios amaba a Moisés, ¿ah? Es más, la Biblia recalca que en la tierra, solamente en la tierra ha habido 3 hombres extraordinarios que si él mandara una destrucción, Dios salvaría solamente a esos 3 hombres. Y eso menciona la Biblia. Uno de ellos es Moisés, el otro es Job, y el otro ¿quién es? ¿Lo ha leído? Dios dice, si yo destruyese la tierra y matase a todos los hombres, solamente 3 hombres se salvarían por su justicia. 3 hombres y que nacieron en distintas épocas, en distintos tiempos. O sea, de todos los habitantes de la tierra, solamente hay 3 hombres, ¿me entiende?, que fueron diferentes. No es considerado ni siquiera el profeta Jeremías ni Elías, que hicieron grandes cosas para Dios. 3 hombres extraordinarios. Habla de Moisés, de Job y de Daniel. Esos 3 hombres han sido diferentes. ¿Me entiende? Dice Dios, mire, y esa es la boca de Dios, dice, si yo destruyera toda la tierra con toda la humanidad, solamente esos 3 hombres se salvarían. Moisés fue diferente. Daniel fue diferente. La Biblia dice que cuando Daniel ni bien se arrodillaba, Dios hablaba audiblemente con Daniel, le respondía. Daniel era diferente. Job, otro hombre extraordinario. No hubo nada. Y mire, el mismo diablo bajó a pelear con Job. No bajó un demonio, ni un principado, ni una potestad. Fue el mismo diablo. La gente se escandaliza porque el diablo está en el segundo cielo.
el diablo me hizo hacer esto. El diablo ni siquiera alguno le conoce. Fueron demonios tal vez, pero no el diablo. Porque el diablo no puede atacarte a ti, puede atacarme a mí a la vez. No puede. No es poderoso, no es omnipresente. Esa es solamente cualidad de Dios. El diablo manda demonios. Y cuando los demonios no pueden, vienen los principados. Y cuando los principados no pueden, vienen las potestades. Y cuando no pueden las potestades, viene el hombre fuerte. Y así la jerarquía. Pero cuando el diablo baja solamente por hombres extraordinarios. Bajó por Gigi Ávila, bajó por Irión, bajó por Job. ¿Me entiendes? A destruirlos, a matarlos. Porque son hombres que realmente le dan pelea. Pero el diablo no puede bajar por ti y por mí a la vez. No puede. No se puede. ¿Usted recuerda que el diablo quiso matar a Jesús en Jerusalén? Jesús se fue a Egipto y el diablo no lo pudo matar. Y si el diablo hubiera sido omnipresente, hubiera estado en Egipto y lo hubiera matado. No se puede. No puede. El diablo no tiene esa cualidad. Moisés fue mudado, fue cambiado. Y es por eso que él se pone en la brecha. Y la enseñanza es la siguiente: que nosotros debemos aprender a ponernos en la brecha. Cada petición que exista, Dios obra siempre cuando uno se pone en la brecha. Cualquier petición que haya es contestada por Dios cuando uno se pone en la brecha. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, cuando hay un enfermo, tú debes, para que tú ores por esa persona, tú tienes que sentir el dolor de él. Tú tienes que amar a esa persona a tal punto como si fuera tu propio hijo, tu propio hermano, tu esposo, qué sé yo. El ser que tú más quieres, tú debes amarlo. Es ahí cuando Dios recién obra. Tú puedes orar muchas veces, derramar tu lágrima, pero si tú no sientes el dolor, tú no te pones en el lugar de esa persona, Dios jamás obrará a través de ti. Y eso yo lo he visto. Eso lo ve. Moisés se puso en la brecha. ¿Sí? Eso es ponerse en la brecha. Ponerse en el lugar del otro. Hay una petición, pues esa petición tenemos que orar todos los días. Es por eso que es importante acordarnos de todas las peticiones que hay. Ahora, cuando Dios ve que Moisés se pone en la brecha, ¿qué hace Dios? Mire, Moisés conmueve el corazón de Dios. Nosotros a veces debemos sorprender a Dios. Moisés sorprendió a Dios. Tal vez Dios no se esperaba la respuesta de este hombre, de Moisés. Tal vez Dios dijo: voy a destruir a este pueblo y a ti nada más te voy a salvar. Pero Moisés fue diferente. Si vas a matarlos, mátame a mí también. Y Jehová le responde en el verso 33, dice: Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Mire, estamos en el Antiguo Testamento y habla que existía un libro. Hay un libro. La gente piensa que el libro de la vida aparece en Apocalipsis. Ese libro está desde el comienzo. Desde el Éxodo, ese libro ya estaba. Jehová le dice: no, Moisés, yo no te voy a matar. Yo solamente mato al que peca contra mí. Al que peca contra mí, a ese mataré, a ese raeré. Yo no tengo por qué matarte a ti. Es más, ahora Dios le dice: ve pues ahora, lleva a este pueblo. Mire, y eso sí, hay que ser claro, Dios ya no le dice mi pueblo, lleva a este pueblo, porque había pecado contra Dios y es por eso que Dios los abandona. He aquí, mi ángel irá delante de ti. No voy a ir yo ya. Cuando usted peca y peca y peca una vez y otra vez contra Dios, la presencia de Dios se aparta. Todos nosotros que hemos recibido a Cristo tenemos el Espíritu Santo, pero aún siendo cristianos nosotros pecamos, y esa es una gran verdad. Nosotros todavía seguimos en falta, sigue habiendo palabras soeces en nuestra boca, mal comportamiento, por causa que no tenemos comunión con Dios, la comunión que deberíamos tener con Dios. Es eso lo que nos lleva a pecar. Ahora, cuando usted peca constantemente, peca y peca y peca, el Espíritu Santo es contristado y se aleja, se va. Entonces, cuando se va, nosotros somos vulnerables a los ataques del diablo. Mientras el Espíritu Santo está contigo, los demonios te rodean. Pero cuando el Espíritu Santo se aleja a causa del pecado del cristiano, entonces uno queda vulnerable y es ahí donde el diablo empieza a atacar y atacar. Ahora, ¿qué sucede? La Biblia dice que yo ya no iré contigo. O sea,
Israel pecó, es por eso que Dios ya no iba con ellos. Dice, voy a mandar a mi ángel. Pero le da una advertencia, le dice, pero el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. ¿Dios qué le dice? En otras palabras, Dios le está diciendo a Moisés, muy bien, Moisés, tú te has puesto en medio de ese pueblo, yo los iba a matar, tú te has puesto en medio, muy bien, has hecho muy bien en hacer eso. Vayan, ve con este pueblo, sácalos, mi presencia no va a ir contigo, mi ángel irá y los guardará. Pero recuerda, Moisés le dice, el día del castigo, yo castigaré. ¿Qué le está diciendo en otras palabras Dios? Le dice, muy bien, han pecado, vayan, pero no se salvarán de mi castigo. Tarde o temprano el castigo de Dios llega. Yo siempre insisto en eso, ¿sí? Y eso yo lo he visto en toda la Biblia. Nosotros fallamos a Dios y a veces no nos pasa nada, ¿no? No nos pasa nada, pero no hay que olvidar que Dios nunca se olvida de las cosas. Tarde o temprano su mano llega a nuestra vida. En lo que más nos duele, ahí golpea a Dios y nos va a hacer doler. Y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Lo que se siembra, se cosecha. Siembra pecado, cosecha pecado. Y Dios le dice claramente, vayan, pero el día del castigo, yo castigaré. ¿Y qué es ese día del castigo? Es el día en que Dios los mata. 40 años Dios los mató a todititos. Murieron uno a uno, fueron muriendo en el desierto, por las peleas, por las guerras, por el sol, por el calor. Recuerde que la nube ya no iba con ellos, se apartó y ellos fueron talados. Dios los fue matando a todos en el desierto. De los 3 millones de personas, murieron 600,000 hombres, sin contar menos 2. Josué y ¿quién? Josué y Caleb. ¿Se acuerdan, no? Josué y Caleb. Solamente 2 hombres de los 600,000, solamente 2 murieron. Perdón, 2 nada más quedaron vivos. Los demás, Dios los mató. Ese fue el día del castigo. Dios le dijo a Moisés, muy bien, vayan, no los voy a matar, pero en el día del castigo, yo castigaré. Y los mató. Eso entendamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hoy fallo, peco, y no me pasa nada, tranquilo, espérate, va a llegar el momento en que Dios va a ponerse la mano, porque Dios no se olvida. Eso tengámoslo siempre muy, pero muy claro. Que yo soy cristiano, no importa. Igual, Moisés era un hombre muy extraordinario. Nosotros estamos lejos de Moisés. Y Dios mató a Moisés también. No le perdonó a Moisés. Lo mató antes de llegar a la tierra prometida. Moisés quería pasar la tierra prometida, quería pisar la tierra prometida. Y Dios le dijo, no, tú pecaste contra mí, Moisés le dijo. Porque Moisés se airó en la agua del Meriba. Y Dios lo mató, no le dejó ir. Es más, Moisés, la Biblia dice que Moisés le pidió querer pasar la tierra prometida. Y Dios dijo, no. Aarón peor, Aarón lo mató antes todavía Dios. Es que es así. Mire, ¿por qué Dios le mató a Moisés? Porque al que más, palabra de Jesús, al que más se le da, más se le exige. Moisés, Dios le dio tanto. Moisés, ¿me entiende? Dios le dio el privilegio de conversar cara a cara con él. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que mientras tú más avanzas y más crees en el camino de Dios, tú tienes que cuidarte más. Porque si tú le fallas a Dios, el castigo es peor, es más fuerte. Es por eso que usted no ve que tanta gente que se desespera por ser los grandes predicadores, los grandes evangelistas, se desesperan por llegar grande, alto, crecer, que la gente le conozca, se desesperan por ello, pero sin embargo, ¿cómo caen? Van cayendo. ¿Por qué? Porque al que más se le exige, más se le demandará. Y eso lo dijo Jesús. Y eso yo lo veo en el Antiguo Testamento. Moisés solamente 2 veces le falló a Dios, 2 veces nada más. Primero, dijo, Israel le pedía agua. Israel le pedía agua y la Biblia dice que no había agua y Moisés se airó y luego dijo, ahora van a ver lo que yo voy a hacer. No dijo lo que Dios va a hacer.
Ahora van a ver lo que yo voy a hacer. Le quitó la gloria a Dios, golpeó la piedra y salió agua. Eso no le perdonó Dios. Esa fue su falta. Pero usted dirá, pero no fue una falta grave. Pero recuerde, al quien más se le da, más se le demanda. ¿Recuerdan del hombre que solamente quería hacer una obra buena? Tocó solamente el arca para que no se caiga y Dios lo mató. Es que no es que Dios sea malo. El problema es que nosotros no entendemos a Dios. La única manera de comprender a Dios es a través de la Biblia. Sí, esa es la única manera. La gente no entiende a Dios, no conoce a Dios. Hay pastores, evangelistas, maestros que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque realmente no escudriñan la Biblia. La Biblia es extraordinaria, la Biblia es profunda. No se trata de leer solamente. La Biblia va más allá de eso. La Biblia todos lo entienden, un niño lo puede entender bien y lo lee. Pero tú quieres avanzar más y aprender más, tú tienes que someterte más, tienes que ayunar, tienes que vigilar, tienes que tu corazón consagrarlo para Dios, tienes que tener comunión íntima con Dios, conversar con Dios. Conversar con Dios es que Él hable contigo, nosotros no solamente con Él. Esa es la diferencia. La gente ora y ora, pero Dios no le habla. Conversar con Dios, la conversación, o tú conversas con alguien y tú solamente hablas y el otro no puede hablar. Eso no es una conversación. La conversación es de dos. La gente dice, yo converso con Dios, dice, ¿tú conversas con Dios? ¿Dios te habla? La conversación es de dos, ¿ah? La Biblia no nos enseña que Moisés hablaba con Dios. Dios hablaba, Moisés le respondía. Moisés hablaba, Dios le respondía. Esa es conversación con Dios. Hoy no sucede, claro que hoy sucede así. El Espíritu Santo es el que habla. El Espíritu Santo es el que conversa. Y cuando usted no escucha el Espíritu Santo, hay un problema, pues. Hay un problema en el corazón de la persona. Y la gente debe entender eso. Hay un problema. Y el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla y te toca. Yo le digo por experiencia, porque habla y te toca. ¿Sí? Eso hay que entenderlo. Ahora, miren. Dios le dice, en el día del castigo, yo castigaré. Verso 35. Y Jehová hirió al pueblo, los mató. ¿Sí? Hirió al pueblo. Verso 2 del capítulo 33. Yo enviaré delante de ti el ángel. ¿Qué dice? El ángel irá, no yo. Es como si se hubiera resentido, ¿verdad? Así funciona. Dios también se resiente, ¿sabía? ¿Usted no sabía que Dios se resiente? Usted ofende a Dios, Él también se resiente. Porque Él tiene todos los sentimientos. Es una persona. La gente no sabe eso. Piensa que Dios es todo amor. Dios es una persona. Usted contrista al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se resiente. Se va. Aquí dice la Biblia que yo enviaré mi ángel. No iré yo, irá mi ángel. Y el ángel dice echará fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche de miel. Pero yo, dice, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman en el camino. Le dice, ¿verdad? Dios no subió ya más con Israel. No le perdonó. Ahora, Israel es la niña de los ojos de Dios. ¿Usted cree que a nosotros Dios nos pasará como iglesia? No, a nosotros no nos pasa. Dios no se vende con nadie, ¿sí? Es por eso que nuestra vida es así, ¿sí? Nosotros vivimos una vida, la que nosotros vivimos, es porque no andamos de acuerdo a la voluntad de Dios. En el proceso que nosotros estamos en la iglesia, tiene que haber un cambio. Y si no hay cambio, pues estamos en problema. Ahora, escuche, dice, verso 9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. No solamente Moisés hablaba con Jehová, dice que Jehová hablaba con Moisés. Moisés escuchaba audiblemente la voz de Jehová, para que entienda lo que le he dicho. Una conversación es de dos, ¿ok? Verso 11. Y hablaba Jehová a Moisés. ¿Cómo hablaba?
cara a cara. ¿Cuál cara? ¿Moisés vio la cara de Dios? No. ¿Pero por qué dice cara a cara? Es que Dios se ponía al frente, Moisés no lo veía, se ponía simplemente al frente, Moisés no veía nada, era una nube, no podía ver nada, y Moisés escuchaba que alguien le hablaba, pero él no lo podía ver. Eso es el cara a cara, ¿ya? Alguien le hablaba frente a él, Moisés no lo podía, porque ahí dice que Moisés no vio a Dios. En ninguna parte dice que Moisés le vio a Dios, ¿eh? No dice, pero ahí dice cara a cara, es lo que le explico. La Biblia dice que la nube llegaba al templo, el tabernáculo se cubría de la nube de la gloria de Dios, y Moisés se encontraba ahí y él hablaba y alguien al frente de él le hablaba. Eso es el cara a cara. Pero Moisés no vio a Dios, porque si Moisés veía a Dios, se moría, ¿ya? Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Había un jovencito llamado Josué que siempre le seguía, ¿sí? Ese jovencito que no era una autoridad, que no era nadie, simplemente era como un sirviente, ese jovencito se llegó a convertir en el líder de Israel. Moisés mire, el liderazgo cuando Moisés muere, no le entregó a las autoridades, no le entregó a los sacerdotes, no le entregó ni al hijo de Aarón. El control del pueblo fue pasado a un simple sirviente, soldado, llamado Josué. Pero ¿por qué Josué recibió el control del pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué cree que Josué? Mire, hasta ahora el mundo se acuerda, hasta la gente impía, algo sabe de Josué. ¿Quién fue Josué? ¿Por qué? Josué no tuvo dinero, no fue un gran hombre de Dios, ¿sí? No se habla que Josué conversó con Dios, más adelante sí se habla, pero hasta ahí no se habla nada de Josué. Josué simplemente era un sirviente de Moisés. Él estaba atrás de Moisés, le seguía donde él iba. ¿Qué había en Josué? ¿Por qué el mando de Moisés pasó a Josué y no pasó a sus hermanos? No pasó a los príncipes, no pasó a los ancianos. ¿Por qué el mando pasó a Josué, al sirviente? Porque en Josué, ¿me entiende? Dios vio algo diferente también. Hubo sujeción, mansedumbre, servía. Cuando alguien quiere ser ministro de Dios, tiene que aprender a servir. Una persona que no sirve a Dios, pues no sirve. A ver, de nuevo. Una persona que no sirve, no sirve. Tú no sirves a Dios, pues no sirves para la obra de Dios. Así de simple. José servía a Moisés, le servía, estaba atrás, mire, fue el único que le siguió hasta el Sinaí, hasta el monte. Los demás no. Entonces, en ese espíritu de humildad, de mansedumbre, de servicio, ¿sí? El servicio es algo que es una cualidad, y Jesús lo dijo: yo no he venido a servir, yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. El servicio, la gente ignora, el servicio es la primera, me escucha, el servicio es la base para que Dios te use. Aquella persona que no sirve, pues no sirve. O sea, que te digan, ¿sabes qué, hermana? Tú vas a ir a repartir tratados. No, yo no voy, mucho sol, pues no sirves. Que lo haga el hermano. Tú vas a ir a barrer a la iglesia. No, que lo haga la hermana. Yo no, yo canto. No, yo predico. ¿Van a lavar los baños? No. No, hermana, ¿cómo yo voy a ir a lavar los baños? Yo soy el diácono. Pues no sirves. Así de simple. Que no, yo soy el hijo del pastor. Anda, que trapea. Pues no sirves. Así de simple. Josué sirvió y se le entregó el mando. Los grandes líderes, no se les entregó a ellos. Josué fue, la Biblia dice, Josué, el hijo de Nun, su servidor, dice ahí, su servidor, lo recalca. ¿Qué era Josué? Era el sirviente, quien le servía a Moisés. Es a esas personas quien Dios lo levanta. Josué dice, su servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Pregunta, y eso lo veo en la Biblia. Por ejemplo, la unción que tenía Elías, ¿por qué no fue pasada a otros profetas?
había muchos profetas en Israel, grandes profetas en Israel en el tiempo de Elías. Habían 70 que no se habían contaminado. Cuando Elías fue llevado al cielo, ¿por qué la unción no pasó a los profetas? ¿Por qué la unción pasó al sirviente? Porque hasta ese entonces Eliseo no era nada. Era un jovencito calvo, feíto, ¿sí? La Biblia dice que era calvo, la gente se burlaba de él. Nadie daba un peso por Eliseo. Pero Eliseo tenía una cualidad, que le servía a Elías. Le daba de comer, le alcanzaba, le atendía, se preocupaba por él, nunca le dejó. Cuando Dios le llama a Elías al monte para que se lo lleve, Elías le dice, quédate aquí, hijos. Y Eliseo le dice, no, yo no te voy a dejar. ¿Usted entiende? Cuando Elías se fue, ¿la unción a quién pasó? ¿Pasó a los profetas? No. Es más, no solamente la unción de Elías pasó a Eliseo, pasó la doble unción a Eliseo. Eso es el servir. Cuando tú sirves, Dios te honra. Pero si tú no sirves, pues no sirves. Así de simple. Y eso los grandes ministros no saben. No entienden eso. Que si tú no sirves, pues no sirves para Dios. Podrás tener muchas cosas, hacer muchas cosas, saber mucho, tener muchos talentos, hasta los dones de repente te puedes tener. Lo dijo bien claro el hermano la vez pasada. Aquella persona que tiene dones no piense que va a ir al cielo. Los dones no te llevan al cielo. El servicio, ¿me entiende? El servir es una cualidad. El servir es uno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Quiénes van al cielo? La gente que tiene frutos. Jesús dijo, por sus frutos os conoceréis. El servir es un fruto. Es el primer fruto que debe tener todo cristiano, el servir, atender a los demás. Es por eso que siempre los líderes deben ser los últimos. Los que último comen, los que, por ejemplo, en las fiestas, los últimos siempre. Primero son los niños. La gente tiene la mala costumbre, y eso se lo voy a decir acá para los que están, hermanos que están acá. En los aniversarios, en cualquier evento, se atiende primero a los hermanos. Pero primero en la Biblia son los niños. Primero se atiende bien a los niños. Luego van los invitados. Luego van la iglesia y al final van los líderes de la iglesia. En el mundo sucede diferente. En el mundo primero son los líderes. ¿Sí o no? En el mundo primero es el presidente. Al último, si queda comida a las sobras, son para los sirvientes. ¿O no es así? En Cristo es al revés. Cristo vino a servir. Es por eso que los que sirven son los que sirven para Dios. Aquel que no sirve, pues no sirve para Dios. Eso está claro. Verso 17. Jehová dijo a Moisés también: haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces te digo, te ruego que me muestres tu gloria. Y bueno, y eso lo hemos visto el día de ayer, le expliqué. Ahí me salté para avanzar. El día de ayer le dije que Jehová pasó, ¿sí? Y Moisés pudo ver las espaldas. Pero vamos avanzando con esto. Quiero ya una vez rapidísimo para acabar el libro de Éxodo. A ver. Leamos el verso 27. Sí, del 34, el verso 27. Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. ¿Qué dice? ¿Qué más? No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. A ver, dice clarito, ¿no? Que no comió pan ni bebió agua. ¿En Jesús dice lo mismo? Jesús dice que no comió nada más. ¿Se da cuenta? El único que comió. Ahora, ¿que Moisés es más grande que Jesús? No. En la vida Jesús es Dios. Simplemente que allí Moisés pudo resistir porque él estaba en la presencia de Dios. No necesitaba nada. Pero Jesús tuvo que hacerlo como hombre. Dios no estuvo, escuche, Dios no estuvo con Jesús cuando el diablo lo tentó. ¿Por qué? Porque si Dios le ayudaba o si Jesús tenía su poder, el diablo se hubiera podido quejar diciendo: no, tú me has vencido siendo Dios. Pero Jesús tenía que demostrarle al diablo que siendo hombre puede vencer al diablo. Le tuvo que demostrar. Es por eso que Jesús no comió.
pero bebió. ¿Ok? Muy bien. Verso 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas, ahí dice que Moisés lo escribió, ya no fue Dios, sino fue Moisés lo que escribió. Del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender al monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Ahora escuchen, cuando uno está en comunión con Dios, cambia físicamente. Moisés 40 días, su rostro dice que cambió, resplandecía, y la gente tenía miedo, y el rostro de Moisés resplandecía tanto que la misma gente le pidió que se pusiese un velo, porque la luz resplandecía tanto que no podía, les cegaba a los israelitas, les cegaba. ¿Por qué creen ustedes que hasta ahora han pasado, 5.000 años? Sí, 5.000 años desde Moisés hasta ahora. Hasta ahora, la máxima autoridad para todos los judíos es Moisés. Ellos no aceptaron ni siquiera a Jesús. Moisés hasta ahora es la gran autoridad. ¿Por qué? Porque los israelitas vieron, ¿me entiende? Ellos vieron que Moisés, su rostro resplandecía. Hasta ahora se habla de Moisés, la ley de Moisés. Los judíos respetan a Moisés, por eso que querían matar a Jesús, porque Jesús vino y terminó, o sea, cumplió la ley. Moisés dijo: aquel que no guarde el día de reposo debe morir apedreado. Eso lo escribió. Pero Jesús vino y Jesús trabajó en ese día. Sus apóstoles trabajaron, y es por eso que querían apedrear a Jesús. A Moisés le consideran, le respetan tanto, ¿me entiende? Es el profeta mayor para todo Israel, Moisés. La Biblia dice que le tuvieron miedo, su rostro resplandecía. ¿Por qué resplandecía su rostro? Porque fue cambiado. Usted, mire, una de las cosas para saber que una persona ora o tiene comunión con Dios es que usted lo nota, ¿me entiende? No solamente en el rostro, sino en los ojos, en la manera como se comporta, en la manera como afronta los problemas. Es una persona que tiene comunión con Dios, que conoce a Dios poco a poco, de repente no del todo, pero va conociendo a Dios. Moisés fue cambiado, fue mudado. ¿Ok? Verso 35, y acabamos con esto. En el verso 35, verso 31. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en ciencia y en todo arte. ¿De quién está hablando? Está hablando de Bezaleel, en el verso 30 habla, y de Ahoilab. Pero ¿por qué he leído el verso 31? Porque el verso 31 es muy interesante. Dice ahí en ese verso que a esos 2 hombres Dios los llenó, dice, de su espíritu, del Espíritu de Dios. ¿En qué? En sabiduría, en inteligencia, en ciencia. Ahora, escuchen algo muy importante que les voy a enseñar. Hay gente en la misma iglesia que tiene el grave error de decir que el conocimiento no vale nada. ¿Por qué? Porque Pablo desechó el conocimiento. Pero lo que la gente tontamente piensa o no entiende es que el conocimiento que Pablo desechó fue el conocimiento humano, no el conocimiento. ¿Usted ha escuchado el texto que dice: la letra mata? Pastor, a ver si lo busca. Hay gente que se atreve a decir: la letra mata. Sí, la letra mata. No entienden el conocimiento. Hay gente que dice: mucho leí la Biblia, por eso que se confunde. Eso es imposible, eso es en contra de Dios, porque Dios nos demanda a escudriñar la Biblia. O sea, imagínate que, si yo leo mucho la Biblia, uno se va a perder. No. Cuando Pablo habla que la letra mata, él no está hablando de la palabra, no está hablando de la Biblia. Está hablando de la letra, del conocimiento humano. De eso está hablando Pablo. Pablo fue un hombre inteligentísimo.
¿Me entiende? Fue sabio. Hay gente que dice, no, a los sabios Dios avergonzó, para los humildes. Sí, pero está en el contexto que usted no lo entiende. Dios avergüenza a los sabios, a la gente que está sabia en sus propios conocimientos, en el conocimiento humano, no en el conocimiento de Dios. Aquí la Biblia dice que Dios dio sabiduría, inteligencia, ciencia, en todo. Y Dios honró a estos dos hombres. O sea, la letra mata. La letra humana es, por ejemplo, a mí me gusta, qué sé yo, estudiar las estrellas y empiezo a hablar de las estrellas y empiezo a estudiarlo. ¿Para qué me sirve eso? No me sirve para nada, ¿verdad? Eso mata, porque al final te mueres y te vas al infierno. Pero el leer la Biblia, el escudriñarlo, ¿sí? Ahora, la letra mata. ¿Sabe qué mata la letra? Mata la ignorancia. Porque si tú no conoces la Biblia, entonces van a venir pastores, como ha sucedido, ¿no? Vienen pastores, vienen evangelistas, y año tras año, década tras década, te enseñan cosas que no están en la Biblia. Y yo les he mostrado muchas veces cosas que ustedes han pensado que son correctas, si no son correctas a la luz de la Biblia. Porque Dios nos demanda escudriñar la Biblia. Cuando Pablo dice la letra mata, pero está hablando del conocimiento humano, no el conocimiento de la palabra. Porque aquel que conoce más la palabra, ¿qué dice Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Es Jesucristo. ¿Y qué es Jesucristo? Jesucristo no dice que es la misma palabra. Juan 1:1 no dice que el verbo, la palabra, se hizo carne. ¿Qué es Jesucristo? Jesucristo es la palabra. Entonces, aquel que dice, no, mucho estudiado, se ha confundido, eso es una tontería. ¿Ya? Aquí Dios da la sabiduría y da el conocimiento. No se confunda. Es más, verso 8 del verso 36 dice, todos los sabios de corazón, entre los que hacían la obra, hicieron tabernáculo de 10 cortinas de lino, y habla de tantas cosas. Pero habla, ¿quiénes fueron los que hicieron el tabernáculo? ¿Fueron los tontos? ¿Fueron los que no sabían nada? Fueron los sabios. Hay gente que no, al inteligente, a la ciencia, al conocimiento no sirve para nada. Dios quiere el corazón. No. Mire, la iglesia estuvo compuesta al inicio de un hombre que no sabía ni leer ni escribir. ¿Sabe cómo se llama ese hombre? Pedro. Era un pescador. ¿Usted sabía que Pedro no sabía ni leer ni escribir? Pedro aprendió en el camino. Era pescador, era rústico. Él aprendió y él escribió sus 2 cartas al último. Cuando ya en su madurez él escribe sus cartas. Pero no sabía, no había ido al colegio. Era un hombre manso. Pero por otro lado tenemos a Pablo, que era PhD de PhD. Era conocimiento puro en las escrituras. Entonces, hay gente que dice, no, hay gente que se jacta de eso, ¿no? Yo no he ido al colegio, pero Dios me usa. Tranquilo, Dios tiene de todo en su grey. Cuidado con menospreciar a la gente que sabe, ¿sí? Porque usted no sabe lo que está haciendo. La sabiduría es de Dios, el conocimiento es de Dios. No se confunda. Bien, y terminamos. Entonces, el verso, Éxodo capítulo 37 nos habla del mobiliario del tabernáculo. Ahora, preste atención. ¿Por qué yo no hablo de esto? Porque, escuche, preste atención aquí. A ver, el mobiliario del tabernáculo no lo voy a enseñar porque no hay mensaje para la iglesia ahí. Esa enseñanza es para los judíos. ¿Por qué? Porque está hablando de todo lo que iba a haber en el tabernáculo. Eso en el templo. ¿A quién le interesa? A los israelitas, a nosotros no. Es así de simple. Más adelante, el atrio del tabernáculo, de igual manera. Sí, eso nosotros no lo conocemos, no lo vemos. Que es interesante leerlo, claro. Yo lo leo para ver cómo era el tabernáculo, cómo Dios mandó a crearlo. Pero más enseñanzas ahí no hay. La dirección de la obra, metales. ¿Qué metales ahí van a usar? ¿Nos interesa a nosotros? No, pues. No. ¿Qué más? La obra del tabernáculo. Y en el capítulo 40 habla de cómo se edifica el tabernáculo. Y ahí acaba. ¿Sí? Y Éxodo acaba. No es que, no, el hermano tendrá algo oculto, léalo usted. Léalo ahí sus últimos 3 capítulos. Usted va a encontrar que no hay un mensaje para la iglesia. Simplemente habla de la construcción del templo. Que no es algo que nosotros nos competa. ¿Ok? Entonces el libro de Éxodo hemos terminado y vamos a empezar ya la próxima clase. Les espero a todos ustedes. Vamos a empezar escatología, el libro de Apocalipsis. Nos ponemos en pie y glorificamos a Dios. La honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dele fuerte palmas a Jesucristo. Dios lo bendiga y será hasta la próxima.